Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. Subieron juntos a la sierra. Lucharon codo a codo contra Batista. Se abrazaban en las fotos. Y años después, uno a uno, fueron cayendo. No por traicionar la revolución, sino por molestar al poder que ellos ayudaron a construir. Esta no es la historia de los enemigos de Fidel, es la historia de sus aliados que fueron sacrificados, de los héroes convertidos en traidores, de los fusilados por saber demasiado y de los desaparecidos en nombre de la unidad revolucionaria. Porque en Cuba no hubo purgas abiertas como en la Unión Soviética. Hubo purgas discretas, quirúrgicas y calculadas. Camilo desapareció en el aire. Uber fue enterrado en prisión. Ochoa fusilado sin rendición. Y otros borrados del mapa, sin sangre, pero con silencio. Este es otro rostro de la Revolución Cubana, el de los que cayeron por estar demasiado cerca del fuego. Tenía 30 años. Era carismático, diplomático, moderno, y eso, en Cuba, fue su peor error. Roberto Robaina fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores en 1993, en plena crisis del periodo especial, cuando la economía cubana se caía a pedazos y el gobierno necesitaba mostrar otra cara al mundo. Robaina lo tenía todo: buena imagen, dominaba varios idiomas, caía bien en Europa y América Latina. Y sobre todo, no venía de la vieja guardia. Durante 5 años, Robaina fue la cara amable de la revolución. Pero su popularidad creció más de lo que Fidel toleraba. Empezó a dar entrevistas, discursos propios, y algunos lo llamaban el sucesor natural. En 1999 fue fulminado sin previo aviso. Fidel lo acusó de conductas indebidas, falta de ética revolucionaria y ambición personal. Nunca hubo juicio, nunca se explicaron los cargos. Solo un comunicado, una purga mediática, y Robaina desapareció del poder como si nunca hubiera existido. Desde entonces, vive como artista plástico en La Habana, silenciado, aislado y con una lección tatuada. En Cuba, brillar más que el comandante es una forma lenta de morir en vida. Era el más carismático, el más querido y el más peligroso para Fidel. Camilo Cienfuegos no era político, era el pueblo. Tenía carisma natural, voz cercana, sonrisa auténtica. Era querido por soldados, campesinos y hasta enemigos. En enero del 59 entró a La Habana aclamado, y no por ideología, sino
por ser el rostro humano de la revolución. Pero pronto algo cambió. Camilo no toleraba los excesos del poder. Le molestaban los juicios sumarios. No quería ver a Cuba convertida en dictadura. A finales de octubre recibió una orden: arrestar a Uber Matos, que había renunciado, denunciando el rumbo comunista del país. Camilo cumple la orden, pero escribió una carta un poco ambigua, pidiendo comprensión para Uber Matos. Y esa ambigüedad fue su sentencia. El 28 de octubre de 1959, Camilo sube a una avioneta Cessna desde Camagüey rumbo a La Habana. Pero nunca llegó, nunca apareció. La versión oficial dice que se perdió en el mar, pero nunca hubo restos, ni escombros, ni caja negra. Solo una historia conveniente y muchas sospechas. Fidel decretó duelo, pero nunca impulsó una investigación real. Para muchos, el vuelo fue una excusa. Camilo había cruzado la línea y la revolución ya no tenía espacio para ídolos paralelos. Camilo fue el primer mártir interno, el primer estorbo silencioso y el primer desaparecido de la revolución. Antes de continuar, quiero invitarte a que nos apoyes con $1 al mes a través de nuestro Patreon. Encontrarás el link en la descripción de este video. Con solo $1 puedes ayudarnos a seguir creando. No desertó, no conspiró. Su único delito fue escribir una carta y terminó con 20 años de cárcel. Uber Matos fue uno de los comandantes más destacados en la lucha contra Batista. Dirigió la columna 9 del ejército rebelde. Liberó Santiago de Cuba junto a Camilo. Fue nombrado comandante militar de Camagüey tras el triunfo revolucionario. Pero en pocos meses, Matos comenzó a incomodarse. Veía la influencia creciente del Partido Comunista. Denunciaba la concentración de poder en manos de Fidel y Raúl. Y alertaba: esto no es por lo que peleamos. El 19 de octubre de 1959, Matos le envió una carta de renuncia a Fidel. No llamó a la contrarrevolución, no pidió rebelión, solo dijo que la revolución se estaba desviando y la respuesta fue inmediata. Camilo fue enviado a arrestarlo personalmente. El juicio fue montado como un espectáculo. En diciembre de ese mismo año, Uber Matos fue condenado a 20 años de prisión. ¿Y saben por qué? Por traición. Su esposa fue amenazada, sus hijos fueron marcados y su nombre borrado de los libros oficiales. Pasó 20 años completos en prisión. Salió en 1979. Se exilió y nunca pidió perdón, porque nunca cometió delito. Uber fue el primer revolucionario condenado por pensar distinto. Y su caso dejó un mensaje brutal. Aquí no se renuncia. Aquí
se obedece o se paga. Este creyó que la revolución era colectiva, que el partido era sagrado, pero olvidó una regla. En Cuba solo manda uno. Aníbal Escalante no era un comandante de fusil, era el ideólogo, el burócrata, el comunista ortodoxo, dirigente del antiguo Partido Socialista Popular, defensor de la línea soviética más dura, y fue clave para consolidar la alianza entre Fidel y los comunistas tras 1959. En 1961, con el respaldo soviético, Escalante asciende a secretario de organización del Partido Unido de la Revolución Socialista. Empieza a colocar a sus cuadros en todos los niveles. Habla de colectivizar, de disciplinar y de partidizar el poder. Pero Fidel no toleraba estructuras que él no gobernara o no dirigiera personalmente. Escalante comenzó a construir poder dentro del poder. En 1962, Fidel lo acusa públicamente de sectarismo, corrupción política y de querer usar al partido como su aparato personal. Y en realidad, Escalante no era un traidor. Solo pensó que en Cuba la revolución sería colectiva, no un culto personalista. Fue apartado, humillado, enviado a Moscú como castigo. Nunca fue juzgado, nunca volvió al poder. En su caída, Fidel aprovechó para reestructurar el partido a su medida y dejar claro que ni los marxistas estaban a salvo, si no juraban obediencia absoluta. La revolución se había vuelto unipersonal y el comunismo solo era válido si hablaba con acento caribeño y boina verde. No lo mataron por lo que hizo, lo mataron por lo que sabía y por lo que representaba. Arnaldo Ochoa fue el militar más condecorado de la Revolución Cubana. Luchó en Angola, en Nicaragua, en Etiopía. Héroe internacionalista, amigo personal de Raúl Castro. Pero en 1989 lo acusaron de narcotráfico, corrupción y alta traición. Fue arrestado, juzgado y ejecutado en pocas semanas. Pero el motivo real es que Ochoa era popular dentro del ejército, tenía respeto, mando y pensamiento propio. Se hablaba de que cuestionaba el rumbo soviético, el sistema de partido único e incluso la lealtad ciega. El juicio fue televisado. Ochoa aceptó su culpa. Muchos dicen que obligado. Y Fidel, para limpiar la imagen internacional, sacrificó a su mejor general. Y el mensaje de esto fue claro. Si a Ochoa lo fusilamos, imagínense qué puede pasar con cualquiera. Para la cúpula castrista, Ochoa ya no era útil, era peligroso. Y un militar con pensamiento es un civil con uniforme. Lo ejecutaron al amanecer, sin gloria, sin honores, y con una verdad que todavía duele. El héroe
no cayó en combate. Lo tumbó su propio comandante en jefe. La revolución envejecía, pero seguía podando, esta vez en silencio, sin juicios, sin sangre, solo con purgas políticas. A finales de los 80, Carlos Aldana era jefe del departamento ideológico del Partido Comunista. Era el rostro del castrismo en tiempos de glasnost y perestroika. Defendía una apertura controlada y por eso mismo fue borrado del mapa en 1992, sin escándalo, solo exilio interno y silencio. Luego, ya en los 2000, surgieron dos nombres fuertes: Carlos Laje, vicepresidente, y Felipe Pérez Roque, canciller. Jóvenes, técnicos, reformistas. Simbolizaban una transición generacional dentro del régimen. Pero, en 2009, Fidel publicó una carta lapidaria. Acusó a ambos de ambición, indignidad y por dejarse seducir del canto de sirena del poder. Sin juicio, sin defensa, los dos fueron destituidos en el acto. La acusación concreta nunca se conoció. Algunos hablaron de micrófonos ocultos, otros de grabaciones privadas, donde hablaban mal de Raúl y Fidel. Y lo cierto, amigos míos, es que para los Castros, ningún delfín es válido si nada en otra dirección. Hoy, Laje es médico, Pérez Roque da charlas sin micrófonos, y como tantos otros, fueron enterrados vivos políticamente. La revolución no necesitaba enemigos, se bastaba con traicionarse a sí misma. No fueron exiliados, no eran contrarrevolucionarios, no eran espías. Fueron compañeros, hermanos, comandantes, y aún así fueron borrados. Camilo desapareció en el aire. Uber fue enterrado en una celda. Ochoa cayó ante el paredón. Robaina, Laje, Pérez Roque, silenciados sin balas. Y como ellos, hay una lista larga de revolucionarios traicionados por su propia revolución. Porque en Cuba, el enemigo no siempre venía de Miami. A veces dormía en la habitación de al lado. Y cuando empezaba a pensar distinto, se convertía en amenaza. Y Fidel lo entendió desde el principio. Si no los elimino, me van a disputar el mito. Y el mito no se comparte, se protege, aunque para eso haya que fusilar a un héroe o borrar a un amigo. La Revolución Cubana no murió por el bloqueo, no la tumbó Estados Unidos. Ellos mismos se autodestruyeron. Hoy quedan los símbolos, las estatuas, los discursos vacíos. Pero los hombres que la hicieron posible fueron sacrificados en nombre del poder absoluto. Camilo, Uber, Ochoa no murieron por traición. Murieron porque la revolución
no acepta espejos, solo reflejos distorsionados del mismo comandante.